Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, amigos televidentes. Amigos televidentes, estamos hoy día tomando nuevamente un programa más de lo que concierne a tertulia. Los días lunes, como ustedes saben, nos conectamos con ustedes con diferentes personajes de la sociedad ecuatoriana, de la sociedad manabita y sobre todo la sociedad portovejense. Hoy eh, tenemos un invitado de lujo, como nos caracteriza, como este programa tiene un fin en RTVZ4 de orientar, de ir comunicando y transmitir un mensaje académico, social y sobre todo de conformación de cultura general. Hoy nos acompaña el señor abogado José Gabriel Ceballos Roldán. Él es portovejense, normalmente realizó sus estudios en la Escuela Fiscal Tiburcio Macía, la número uno de Puerto Viejo. Cursó sus estudios también en el Colegio Particular Informática Puerto Viejo. Tiene su grado académico superior de tercer nivel en abogado en la carrera de Derecho, abogado de los juzgados y tribunales de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Y tiene un sinnúmero de cursos, talleres, seminarios realizado. Ha sido parte importante de instituciones particulares y públicas, en la cual él nos expondrá ya directamente su recorrido profesional, su conformación, su formación académica y profesional. Tenemos seminarios, por ejemplo, importantes como retención sin presión. Hay seminarios de actualización de derecho procesal de materia civil, penal, niñez y adolescencia. Por ahí vamos a tocar un poquito ese tema. Ha asistido a congresos internacionales sudamericanos de derecho procesal penal y procesal constitucional. Ha estado en el 11º Congreso Internacional de Derecho Procesal Penal y Procesal Constitucional con horas indicadas, seminario de la reforma procesal. Bueno, y en fin, hoy está aquí con nosotros y con ustedes, amigos en el mundo, en Europa, en fin, los ecuatorianos regados o que han migrado en el mundo, nos pueden ver a través del audio. Aquí vemos al compañero portovejense, por cierto, el abogado José Gabriel Ceballos Roldán, a quien le damos las muy buenas noches, la bienvenida a un programa más de tertulia en RTV Z4 Abogado. Buenas noches. Buenas noches, Víctor. Qué gusto. Bueno, abogado, ya con lo que le hice un preámbulo, quizá le faltó mucho por exponer y por explicar y por hacer reconocer a los amigos seguidores de Tertulia en RTV Z4. Háblenos un poquito más de su vida, de aparte de lo que le explicamos, ya lo que leímos, un poco de su vida. Un poco de mi vida. Pues gracias, Víctor. Pues bueno, desde un principio estoy muy ligado a lo que es el derecho. A mis 16 años fui asistente de la doctora Diotima Mendoza Robles, quien ya, en este caso, ya falleció. Una gran Continué, abogada, una gran abogada. sí, efectivamente, continué con el doctor Publio Delgado Sánchez, quien actualmente es el juez provincial, hasta llegar a la Corte Provincial de Justicia, Corte Superior de Justicia en ese entonces, donde cursé o tuve algunos cargos hasta salir a libre ejercicio profesional, actualmente desempeñándome como abogado de la Unión de Cooperativas de Manabí y algunas cooperativas del transportismo, y presidente de la compañía o el bufete Ceballos y Abogados, que es el que presido en la actualidad. Bueno, es un grupo de abogados, es un grupo de abogados que están conjuntamente, lógicamente, trabajando en beneficio de. Los abogados tienen como una máxima, ¿no? Sobre todo la ley es ciega, pero en cierto momento la ley dice que se sacan las vendas y ve para un lado. ¿Eso es verdad, abogado? Son adagios populares, pero sí, lo que nos trata o nos dice, más que todo, es ser justos. Bueno, hay temas importantes que vamos a conversar con usted y temas del momento, no profundizarlos porque legalmente no es muy ético, se puede decir, o parte suya como abogado y parte mía como periodista, más bien preguntar, pero temas importantes como el tema del hijo del señor Yunda, del alcalde de Quito, el tema del teniente René Proaño, un tema que es muy candente, que incluso la prensa internacional ha hecho eco de esto, y nosotros también tenemos que hacerlo. El tema
de la posición de la sociedad, de la parte legal en momentos de la pandemia, cuánto puede influir o cómo se puede mandar al propio Ministerio de Salud, los COE cantonales, los transportistas y la ley de tránsito, tanto que han peleado, usted ha sido parte de este grupo, de este gremio fuerte, los transportistas, el presente y futuro del abogado ecuatoriano en estos momentos de pandemia, y no solo el abogado, muchos profesionales, pero el competente. Sí, y temas como esos, para ir dialogando poco a poco, pero me gustaría, previo a esto, algo que veo en su vida, en su hoja de vida, que estudió siempre en la Tiburcio Macías. Oh, sí, desde muy pequeño. El detalle es que ingresé desde muy pequeño a la escuela. A los 5 años de edad ya estaba en primer grado, que ahora se le llama años básicos, ¿no? Años básicos. En ese entonces era primer grado, no tenía cómo ingresar a ninguna otra escuela por mi edad. No tenía acceso a ninguna escuela, solo la Tiburcio Macías fue la que me aceptó por el hecho de la edad. En este caso, asistí como oyente y para luego ser aceptado rindiendo las pruebas necesarias. Y por mi corta edad, la única escuela que me abrió las puertas fue la Tiburcio Macías, porque entré a los 5 años. La número 1 de Puerto Viejo. Así es. ¿No? Y la número 1 de Puerto Viejo. ¿Qué le recuerda a esa escuela, la Tiburcio Macías? ¿Dónde? Ahí mismo donde está actualmente, donde la cerraron. Donde la cerraron, obviamente. Estaba de directora la licenciada Paulina Arteaga. Ay. Sí. Gran maestra, un abrazo a ella, la sí. licenciada Paulina Tuve Arteaga. el honor de llevar el estandarte de la escuela, si no me equivoco, si más no me recuerdo. Tuvo un cuadro de honor usted entonces, ¿no? Sí, efectivamente, fue súper bien. Fue súper bien, ¿para qué? ¿Cómo cambió su vida estudiantil fiscal? Porque vamos a contar un poquito. A particular, porque es un golpe fuerte o un cambio fuerte, la vida fiscal yo la veo mucho más alegre. No lo veo tanto así, yo creo que es el grado más bien de formación. Cómo uno lo forman, cómo está desde el momento de su hogar, qué grado de formación tiene, y al menos para ver o diferenciar una cosa de otra y mantenerse bajo sus mismas bases. O sea, no le sentí más bien el cambio. Siempre creo que me manejé igual y no vi tanta diferencia. Gracias a Dios tuve, creo yo, excelentes maestros, excelentes compañeros, que no sentí ese cambio que general o habitualmente la gente suele satanizarlos en ciertas ocasiones. Bueno, uno como para ya ir entrando poquito a poco, y vamos, pero sí me gusta siempre conocer la vida de estudiantil de todos los invitados. Y acá ya están invitados importantes como usted. Uno se recuerda o se queda con compañeros eternos, porque la educación primaria para mí te marca mucho, ¿no? Te marca mucho. Sí, desde luego. Y uno siempre, como dice, hace sus amigos, sus patas ahí, los que andan siempre en el recreo, a la salida y todo. 2, 3 amigos que lo recuerde. 2, 3 amigos que recuerde, me ponen una encrucijada tremenda, pero de pronto Luis Fernando Cando, que ahora es abogado. Mi profesor de Pablo Emilio. Claro, él ahora también da clases allá. Es el hijo del profesor y él también creo que ahora en la actualidad a mí me dio, perdón, le interrumpa, mi abogado, a mí me dio clase, fue el propio. El papá, sí, claro. Papá. Él es compañero mío de la escuela. Y ¿quién más le puedo decir? La verdad que él es el más cercano, porque a la mayoría, y por no decirle al resto, le he perdido el rastro. O sea, no tengo, más bien compañeros de colegio sí son bastante, todavía tengo y conozco de algunos. Pero él es uno de los que he estado, que en la actualidad sé que es abogado, también es funcionario público. Él es funcionario público, ahora creo que ya está también ejerciendo, o trabajaba creo que en el Ministerio de Educación, algo. Abogado, si usted no hubiese elegido esta profesión, ¿cuál tomaría? Si no hubiese elegido esta profesión, ¿sí? Creo, me va a decir que es algo contradictorio porque estamos yendo de extremo a extremo, pero creo que sería futbolista. Futbolista, ya, muy bien. Entonces, felicitaciones. Bueno, vamos a materia de la entrevista, mi querido, ya temas profesionales, académicos suyos, y sobre todo,
El criterio del caso del hijo del señor Yunda, el alcalde de Quito, la actitud o el comportamiento del padre, la actitud o la presunta situación del hijo, ¿cómo se ve desde la parte legal, mi querido abogado? Desde la parte legal, lo ideal, tratándose del tema, obviamente que hay un evidente caso de corrupción, ¿no? Del cual dentro del ámbito penal hay una situación, o sea, como ciudadano puedes opinar, el caso es exclusiva y netamente de corrupción, pero no nos olvidemos que siempre debemos manejarnos en base a presunciones. Más que todo aún, es muy difícil tocar ciertos temas de si hablamos de una futura extradición, porque vi en medios de prensa de que dicen que se encuentra en los Estados Unidos. El padre, como todo padre, indica que el hijo es inocente, que él no es. Y es un tema bastante, creo yo, de tocarlo con pinzas, bastante delicado por el hecho de que me imagino que ya haya aperturada alguna investigación previa por el hecho de haber cogido su teléfono celular, por tener su celular, haber extraído información. Entonces, pienso yo que por ahora, mientras la fiscalía no dé un pronunciamiento oficial que en su momento lo da, porque las investigaciones previas son de carácter reservado, Correcto. va a ser bastante complejo hablar de una verdad específica en cuanto al tema. Pero habrá que ver qué pasa con el tema de las vacunas, perdón, me estoy anticipando, pero con el tema de las pruebas, si en realidad eran obsoletas, no eran, si en realidad sirvió de intermediario, no sirvió. Es un tema que, como le dije, hay que tocarlo de forma muy delicada, mucho más aún si existe alguna investigación previa de por medio. Bueno, en todo, siempre nos vamos a quedar en presunción porque no podemos acusar directamente si no son temas que están a la luz del día. Trascendió a nivel internacional y en esa parte esperemos que las leyes se vayan dando, vayan investigando y se cumplan. Hablamos en presunción de lo del señor, el hijo Yunda, porque se lo involucra mucho con la música, él es artista, incluso el padre es artista, por ahí hay algunos detalles, abogado. Claro, sí, estuve viendo en la prensa que el chico Sebastián, me parece que se llama, habla mucho de conversación, se habla mucho de conversaciones con funcionarios y eso, pero es un tema que se tiene que probar mediante pericias, sea el teléfono y el sinnúmero de cosas, como le dije, fiscalía. Tengo entendido también de que los concejales han pedido que Contraloría intervenga dentro del municipio de Quito, o sea, es un tema que, vuelvo y repito, por ahora lo que nos ocuparía es hablar de presunciones, sin mayor profundización hasta ver qué ocurre. Bueno, es lamentable y duele mucho en momentos de pandemia como se hay, no solo en Quito, hay en todos los espacios. Imagínense que después cuando hay investigaciones. Y otro tema de ahora en el momento político, no vamos a ahondar, como yo le decía de antemano y con usted también conversando, por el respeto a las personas, por el respeto propio a los funcionarios, el respeto al ser humano, pero el comentario que se da, la posición del teniente René Probaño Vela muestra más indignación a mi criterio, muestra más esa efervescencia del militar de Selva. ¿Qué concepto le merece lo que manifestó él? Es básicamente, Víctor, la misma situación. Lo que sé que hay un audio que pasa en redes sociales, se encuentra pasándose en redes sociales, pero no olvidemos de que no sabemos si el audio es real, si no es real, más lo que hemos escuchado a través de redes sociales, medios de prensa, del teniente coronel Proaño, pero es básicamente lo mismo. Hasta el momento son presunciones. No obstante de aquello, si fuese cierto, sabemos de que lo que debe primar es el respeto al orden constituido de cada estado. Si bien es cierto, ese orden constituido se basa en cuanto a lo que se obedece a lo que diga el pueblo, es el viejo adagio populista de lo que la voz del pueblo manda, es básicamente eso, o sea, porque hay un orden constituido que se debe respetar en cuanto a cada gobierno, no únicamente basarnos a palabras o situaciones como las que está o manifestó el teniente coronel Proaño, en caso de que haya sido él, porque solamente hay algo en redes sociales, es muy
muy difícil saberlo si en realidad él lo dijo o no. Porque lo de fondo es algo relacionado con lo que usted manifiesta. Él quiere que se respete la voluntad del pueblo, él tiene presunción de algo, presume algo, las cuestiones que se dan. Pero el órgano jerárquico militar puede ser, estamos hablando, que haya una sanción en ese aspecto. Desde luego que sí, ellos tienen, en la actualidad son regidos por el CUESCOP o Código Orgánico de Entidades de Seguridad Pública del Estado. Pero la situación es que mientras no tengan certeza si el audio es o no es bastante complicado o complejo hablar de sanciones a la interna dentro de las Fuerzas Armadas. Es bastante complejo. Efectivamente existe un órgano rector dentro de lo que, si vamos al campo político, y más aún estando a vísperas de elecciones, es difícil hablar de un fraude si no es plenamente comprobado. Bueno, se habla en presunción. Bueno, y en esta parte creo que, o considero, no creo, considero que serán las entidades que van a regular esta situación, pase o no pase. Yo lo voy a tomar como expresión de un ciudadano común y corriente, lamentablemente favorable hacia él. Usted acabó de decir algo muy legal, no se puede comprobar si es la voz de él. Como si tantas cosas se pueden imitar, tantas voces se pueden imitar ahora, hay muchas personas que imitan voces y pueden ser, pero vamos a ver qué podría pasar. Abogado, cambiando de otro tema, mi querido, estamos amigos televidentes, estamos conversando con el abogado José Gabriel Ceballos Roldán, invitado hoy en tertulia, dialogando un poco de temas variados, hablando un poco de su vida. Ya terminaríamos la entrevista con un tema sumamente muy novedoso. Abogado, lo que estamos viviendo los ecuatorianos, sobre el asunto de la pandemia, y una pregunta que se le ha hecho a varios abogados y personas común y corriente fuera de cámaras, de que estamos en RTV Z4, ¿cuál sería la posición de la sociedad desde lo legal ante la pandemia y la acción del gobierno? O sea, ¿cómo podría el pueblo ecuatoriano, cómo los ecuatorianos deberíamos reaccionar ante esta posición del gobierno? Si se lo podría llamar indolente o no, no voy a aplicar más allá términos porque estoy en el espacio periodismo. Pero en lo legal, ¿cómo se podría hacer, abogado, esto? Efectivamente, son temas que, como usted lo dijo, usted por el espacio periodístico y yo como conocedor del derecho, en cuanto a delitos o infracciones penales contra el honor y buen nombre, uno debe manejarse, como lo vivo diciendo, y lo he repetido todo este momento, en base a tener certeza de las cosas, ¿no? Desde el punto de vista legal es muy difícil opinar. Efectivamente, podrás plantear en cuanto de ser vulnerada algún derecho constitucional, alguna acción, valga la redundancia, constitucional, sea medida cautelar, acción de protección, contra ciertas situaciones que afecten derechos como el de la salud, pero plenamente comprobados. En el caso de lo que es el gobierno, opinar sobre la pandemia y en cuanto al gobierno, sabemos que hay un estándar de vacunación que, a mi criterio, eso sí lo puedo decir, y como un ciudadano más, es vergonzoso, tomando en cuenta el resto de países de Sudamérica. Padecemos ante una vacuna, el tema es bastante complicado, bastante caótico, creo yo. Y el punto de vista legal, claro está, de que sí, efectivamente existen derechos bastante vulnerados, pero la situación es bajo qué postura o bajo cómo está no solo el poder punitivo del Estado en cuanto al punto de vista legal, sino al punto de vista humano. Entonces, el punto de vista legal, como le digo, es bastante amplio y a la vez difícil de opinar, dar una opinión muy, muy concreta por las circunstancias en que vive el Estado, tanto económica como en la salud. Bueno, hay dos cosas, dos escenarios. Voy a tomar dos escenarios. El primero, la gran irresponsabilidad de nosotros, los ciudadanos, y gran parte de los ciudadanos, por no acoger normas de prevención, las mascarillas, no ir a grupos sociales, no ir a fiestas. Puede que se justifique
por nuestra, ser irresponsabilidad nuestra. Pero le hablo por situaciones que hemos escuchado. Cuando un ciudadano se lo puede trasladar o transportar o derivar, que creo que son los términos médicos, del hospital de Portoviejo a Guayaquil, del hospital de Portoviejo a X el lugar, hay una negligencia tremenda en el IES. Claro, aquellos que son asegurados, que hay que pedirlo de otro lado, que el paciente tiene que pedirlo. O sea, esa parte es donde yo digo, usted dijo una gran verdad, la parte humana, pero también hay un poco de negligencia, porque es la función. A nosotros, los docentes, nos pagan, voy a hablar de los docentes, nos pagan para que demos clase. Yo no es que no puedo, tengo que buscar la forma de que un niño, un estudiante mejore. Usted, sus clientes le pagan para que defienda su caso. Un empleado del IES, que sea le pagan para que actúe. No que diga no puedo, sino tratar de hacer la parte social y humana de este abogado. Claro, se trata de cumplir la labor, pero muchas veces es lo que yo escucho. No tengo a ciencia cierta el conocimiento de lo que ocurre dentro de los hospitales, pero muchas veces no depende de los médicos. Tengo entendido de que, como lo dije, el tema o el estándar no solo del objeto de vacunación del Estado, y específicamente hablo de las medicinas, a veces no las hay dentro de las casas de salud, que a los médicos ya no es que no quieran atender, sino que no pueden hacer nada. No estoy ni de una parte ni de la otra, pero creo que ambas cosas son las que juegan en contra de las personas que se están contagiando en la actualidad de COVID. Y después de esto, de la pandemia, se murió un familiar X. El familiar que queda vivo puede demandar al Estado. Desde luego que sí, siempre y cuando sea debidamente comprobado o tengas certeza de que existe la mala práctica médica, que son delitos contra la falta del deber objetivo de cuidado, que es alguna otra situación. Claro que puedes hacerlo, si en el caso es por alguna negligencia, como usted le llama, una presunta negligencia a un médico, siempre y cuando exista o tenga la certeza de que existe la negligencia por parte de un médico. Y al Estado, obviamente, que también habría la posibilidad de hacerlo, pero siempre y cuando existan ciertos parámetros que cumplir. Abogado, y la falta, abogado José Gabriel Ceballos, y la falta de, hablemos de insumos médicos en los hospitales, eso no es parte también culpa del Estado. Efectivamente, como lo digo, es ahondar o hilar tan fino desde el punto de vista de que, como un ciudadano más lo digo, nuestro sistema de salud es bastante vergonzoso. O sea, no tendríamos por qué tapar el sol con un dedo dentro de algo que a vista popular o de todos los ciudadanos lo sabemos, que muchas veces, tanto en redes sociales como en las noticias, sabemos que no existe la medicina y mucha gente muere por aquello. Claro que sí. Y no estamos hablando vergonzoso por los médicos, sino por quienes administran la salud, que quede claro esto, amigos médicos, un abrazo a todos los médicos, porque también tengo familiares médicos y de pronto ya mismo me van a estar llamando y no nos dé palo. Bueno, eso es una gran verdad. No, claro que sí, son cosas que no están totalmente comprobadas, pero es lo que aparentemente suponemos o es lo que se ve generalmente, que la falta de medicinas en hospitales es bastante complejo. Y algo palpable cuando los docentes reclamamos en su momento en las calles, ya en el escenario de dirigente que nos tocaba estar, al lado de nosotros andaban los médicos que dieron la cara, que dieron su vida, expusieron su vida y se les prometió en la ley de solidaridad humanitaria, como se la quiera llamar, el nombramiento definitivo y le pegaron una patada donde termina la columna y lo dejaron sin nada. Pues. ¿Recuerda esa parte, abogado? ¿Qué le diré, Víctor? ¿Qué le diré? Existe normativa que regula aquello y, como le dije anteriormente, son derechos vulnerados con los que usted podría trabajar y presentar las acciones constitucionales correspondientes. Obviamente que existen derechos vulnerados y casos como esos, en que no se respeta el tiempo, no se respeta un sinnúmero de situaciones o posiciones que
en realidad hacen ver al funcionario o hacen ver al paciente o en un sinnúmero de casos vulnerables, valga la redundancia, a las personas. Bueno, importante, nos vamos a dar de lado acá nosotros en su momento, la vez pasada, la semana pasada justamente tuvimos al abogado, al licenciado Julio Villacrece, nos contó la experiencia, usted debe haberla visto por las redes sociales, cómo se viralizó el vídeo que él hizo dentro del hospital y la realidad, a partir de eso se trató mejor a las enfermeras, a los médicos, bueno, en fin. Variando de tema, abogado, ya en algo que usted tiene mucho dominio, muchos conocimientos, los transportistas a lo largo de la historia han pedido un sinnúmero de derechos, reclaman un sinnúmero de derechos. La propia ley de tránsito en su momento los afecta, se sienten afectados. Así nos toca a los ecuatorianos y el mundo, cuando la ley nos toca, nos sentimos afectados. Esta ley de tránsito, ¿en qué puede beneficiar a los transportistas y al ciudadano común y corriente? Que son dos escenarios diferentes. Mire, el problema de la ley de tránsito es el tema de que para cada clase de infracción existe una sanción triple por una sola o una misma causa, situación que es como lo ven los transportistas. Y desde el punto de vista legal, al menos lo que yo considero dentro de las sanciones, puede existir la multa, la sanción pecuniaria, y en su debido momento, si hay alguna situación que tenga alguna medida coercitiva o en su defecto sea objeto de prisión, perfecto. Pero el tema de las reducciones de puntos en la licencia y situaciones para mí son limitantes al transportismo, dadas las circunstancias de que limitan el derecho al trabajo, a que no puedan trabajar si se pierden puntos y esa clase de situaciones. Otra cosa es hablar de los llamados subsidios que se sienten violentados y vulnerados en el transportismo en general, ¿no? Dadas las circunstancias y más que todo ahora que es época de pandemia. Específicamente, la pregunta es bastante generalizada y puedo decirle 10.000 cosas, pero creo que los puntos neurálgicos o los puntos básicos en cuanto a aquello. Me tocó andar, porque yo no tengo vehículo, no compro vehículo porque todos mis amigos tienen y me cargan cuando yo necesito, en ese sentido. Me tocó andar en momentos de pandemia en busetas, en transporte urbano concretamente, y créelo que el amigo que me llevó hasta los bosques, en la buseta de la Ruta 2, Ciudad del Valle, aquí la publicidad gratis, llevaba un pasajero, que era yo, hasta los bosques. Y cuando regresé por conciencia cojo la misma buseta. ¿Cómo se pudo haber ayudado ahí a los transportistas? No le entendí muy bien, perdón. Mire, cuando me tocó en el momento de pandemia ir hasta los bosques en una buseta y por conciencia cojo la misma buseta y el mismo pasajero que era mi persona, ¿cómo el gobierno pudo haber ayudado o subsidiado o aportado a este grupo de transportistas que salían a pérdida o trabajaron a pérdida en pandemia? Es que es una con otra. El exceso de la subida del diésel, es lo que usted me dice, ¿no? Correcto. Hablo por un transportista de pasajeros en general. No sé cómo está el tema del taxismo, pero creo que está en similares condiciones. ¿Cuánto tienen ahora de porcentaje en cuanto a pasajeros? Estaban por el 75%, el COE lo baja al 50%, de ese 50% los buses en la actualidad no van ni con 2 o 3 personas. Si le pagan un semanal o un diario a un trabajador de $25 y se hacen $20, esa es la afectación real del transportismo, ¿no? Correcto. Claro, eso es lo que hay. Y en el caso del pasajero, específicamente, ¿cuál sería la pregunta? No sé a dónde. Sí, entonces, ¿cómo yo le preguntaba era cómo el gobierno debió o debe ayudar, subsidiar, en fin, apoyar al transportista ecuatoriano? Que solo de fondo, ¿no? ¿Cómo lo podría ayudar desde la parte legal suya? ¿Cómo lo podrían ayudar? ¿Cómo cree que se debería ayudar al transportista ecuatoriano para que se recupere? Sabemos que el gobierno no tiene dinero. El Estado se encuentra con una crisis que no solo es de acá, sino que es global, ¿no? Pero buscar una ayuda específica
creo más bien que es de buscar un equilibrio, no de buscar una ayuda o un proyecto, porque a la larga por temas de pandemia todo compromete. Si da la capacidad total de pasajeros para ayudar al transportismo, corres el riesgo de que ciertas personas tengan a consecuencias que sabemos que cuáles pueden ser, son graves. ¿Cuál es la parte de equilibrio? Ese equilibrio podría ser los subsidios. Habría que ver el manejar los horarios de otra forma, el tema de las placas. Es que no hay un plan piloto en cuanto a la transportación. La transportación por ahora, el precio del diésel creo que sería uno de los principales requisitos. No nos olvidemos que ese es el principal motor o fuente para mover todo. Usted comenzó dialogando acerca del transportista de las licencias. Un transportista que sale en contra de su presupuesto, de pronto tiene por algo emotivo un accidente de tránsito, le bajan los puntos, le golpean en la licencia, le golpean la multa. Imagínense la vida de ese señor, cómo se ve afectado. Debe el carro, en fin. Mire, es relativo, ¿no? Es relativo. Aclararle que las contravenciones, en este caso, específicamente por infracciones de tránsito, son las que son susceptibles de las pérdidas de puntos y multas. Obviamente que los delitos también tienen esa particularidad de la llamada reparación integral y en muchos casos, en los delitos de daños materiales, también las llamadas reducciones de puntos. Te afecta porque te limita el derecho al trabajo si en un determinado momento tú en solo una semana puedes ser objeto de tres citaciones. Hablo de la vida diaria de un transportista. Eres objeto de 3 citaciones. Un día lunes te pasaste un semáforo en rojo. Ya. Ahí van 6 puntos menos. Otro día, de pronto no viste alguna señal reglamentaria de un agente de tránsito, te citaron otros 6 puntos más. No pongamos en una semana, vamos un poco más a la realidad. A la siguiente semana tuviste algún percance por llevar, qué sé yo, la puerta abierta o lo mismo por un tema de alguna luz del semáforo. Son 6 puntos más. Estaríamos hablando de 18 puntos. 18 puntos. Ya, solo en un mes. ¿Qué pasaría? Claro, y tome el tiempo o el tiempo que dura la licencia o tiene la licencia de conducir. No obstante de aquello, pierdes los puntos, no puedes circular y aparte que pierdes los puntos y no puedes circular, tienes que pagarle al Estado un curso para poder rehabilitarte. O sea, es un tema bastante difícil dentro del bolsillo del transportismo. Pero esa parte es beneficioso para el Estado, pero perjudicial para el transportista. Esa es la parte que los transportistas siempre están peleando, no la reducción de puntos, sí a la multa económica. ¿Cómo están manejando eso usted, que está empapado y conoce esta parte acá? ¿Qué es lo que los transportistas están proponiendo sobre la reducción de puntos? En cuanto a ello, no hay una propuesta globalizada que incluso estaba en asamblea. El proyecto de reforma a ley de tránsito, de hecho, yo lo tuve en mis manos hasta el año enero del 2020, que fue propuesto por FENACOTIB. Es un proyecto de reformas a la ley de tránsito que fue propuesto por FENACOTIB. Uno de ellos era eliminar el tema de los puntos. Buscar se trata de socializar, o sea, de buscar una socialización a efectos de generar concientización en el transportismo, que creo que funciona. Para mí, yo soy un fiel creyente de aquello. Me va a decir, Víctor, de que de pronto existe, que el chofer o el transportismo, el chofer profesional, muchas veces por sus costumbres o su grado de culturización, no respeta las normas, no hace caso, pero yo no lo veo tanto así. Ese no respetar, ese no hacer caso, más bien es parte o sea, de la propuesta es de socializar, no de aminorar o reducir o atenuar las sanciones,
sino más bien de socializar y buscar, vuelvo y repito, la palabra clave acá sería equilibrio, buscar un equilibrio dentro de la transportación. El proyecto de la ley está en asamblea, se encontraba dentro de la asamblea, no lo han tocado, me imagino por el sinnúmero de situaciones que tiene o pasa el país y aparte el tema de pandemia, pero ese proyecto se pasó, si no me equivoco, ahora en enero del año 2020 se pasó. Lo tuve en mis manos por parte de la Unión de Cooperativas de Manabí por pedir temas de criterios en cuanto a reformas a la ley y se lo envió a través de FENACOTIC, de la Federación Nacional de Transportistas. No dice que por naturaleza al ser humano cuando más les duele cuando le tocan el bolsillo. Es una gran verdad. Yo no me recuerdo, parece que uno de los candidatos finalistas, sino parece que es el señor Guillermo Lasso que está proponiendo la eliminación de estos puntos, parece si no me equivoco. Pero esto no sería contraproducente. De pronto usted dijo una gran verdad, que a veces hay choferes que no conciencian su trabajo y son irrespetuosos, que pasa por lo cultural. Y esa parte de cómo se podría mejorar. Pues hay que buscar la solución a eso. Usted dice, tenemos que llegar a una especie de mediación y todo, pero ¿cómo se podría mejorar? Usted como dueño de carro le entrega el vehículo a X persona y esa X persona no tiene ese grado de respeto, de precaución y consideración al peatón o al ciudadano común y corriente. Le entiendo perfectamente. No nos olvidemos que hablé de socialización, no sé si la palabra esté bien empleada al hablar de educar o más bien es concientizar, creo yo, y socializar los temas. Es que no, para mí, con el respeto, abogado, educar es lo primero, es educar, porque usted primero tiene que educar para luego concienciar, porque cuando ya la persona conoce bien las leyes, mire, voy a hacer algo aquí relacionado. Hay muchos futbolistas, porque es una parte también que me encanta el deporte, usted sabe que esa es muy fuerte también la parte deportiva. Ya. Muchos futbolistas que son profesionales y no tienen la menor idea ni cuántas reglas del fútbol son. Y eso pasa con muchos profesionales, no hablo solo de los choferes con respeto hacia ellos, en todas las profesiones. Hay algunos que, yo siempre manifiesto esto, abogado, que la universidad te certifica, pero no te acredita. En otras palabras, muchos tienen la licencia, pero no saben ni por qué la tienen. Con respeto hacia ellos, abogado. Ya, usted quiere hablar, hablemos de casos reales. Y le voy a hablar de un caso en particular. Creo que no lo debería nombrar, pero lo voy a poner. Cámbiame el nombre, si por caso, pues no le dé el nombre directo de la persona. No. Hablo un caso, hablo no específicamente de un caso. ¿Ya? Le voy a hablar de una cooperativa en específico y la hablo para bien. Y que si me están escuchando, perfecto. Cooperativa Ciudad de Calceta. En la actualidad ya voy para 8 años asesorándolos, trabajo como jurídico con ellos, bueno, todo el equipo de Ceballos y Abogados trabaja con ellos. ¿Qué pasa? Yo llego en el año 2014, me parece, no sé, 6 a 8 años, pero por allí va. Yo me parece que llego en el 2014. Llego a asesorarlos. Ellos tenían un promedio de accidentes de tránsito de 13 a 14 accidentes por año. Bastante. Sí, es muchísimo. Andaba con los ojos vendados. Pasa por el nivel de, digamos, por eso le digo, de socializar el tema de las leyes de tránsito y todo. Ellos, los choferes no solo fueron objeto de sanciones, la cooperativa de sanciones, tanto administrativas y todo, pero ¿qué fue lo primero que se le inculcó? Socializar el tema de la ley, socializar el tema de las infracciones. En la actualidad, obviamente que esto es un trabajo de seguimiento, ¿no? En la actualidad yo creo que tienen ellos aproximadamente más de 3 años, que con suerte en 3 años tendrán 1 o 2 accidentes. Solamente cubriendo dentro del año 3 o 4 talleres, charlas, seminarios referentes a aquello y haciéndoles saber de que obviamente qué se puede hacer, qué no se puede hacer, cómo concientizar el tema. Porque la educación la puedes tener, pero si no te socializan de una manera específica, una manera objetiva, una manera en particular el tema, no lo van
no lo van a tomar como se debe. Es un ejemplo claro de lo que digo. Y muy bien traído el ejemplo, amigos televidentes. Ya estamos avanzando con el abogado José Gabriel Ceballos Roldán, un jurisconsulto manavita con mucha experiencia, a pesar de su juventud, con mucho recorrido. Conversando de los temas de tránsito, hay mucho que hablar de tránsito, abogado, muchísimo. Lo que haríamos, faltarían programas. Algún día vamos a invitarlo a que incluso sea parte de este equipo de asesoramiento y culturalización de Puerto Viejo y de Manabí. El presente y futuro de los abogados del Ecuador en momentos de pandemia, con esta crisis y hablando popularmente con esta chirez, ¿quién busca un abogado? El presente y el futuro, específicamente dentro de qué marco, del marco económico, del marco legal. De la parte laboral económica, sí. La parte laboral, como toda profesión, o por obvias razones, para muchos de los colegas, y me incluyo, o sea, en el tema, es bastante complejo. Creo que para la mayoría de las profesiones por el tema de pandemia. Correcto. O sea, los niveles de facturación en todo negocio, en toda parte del país han bajado. Pero la situación, al menos dentro del punto de vista legal, creo que Judicatura está mejorando con el tema de las audiencias telemáticas, haciéndolas virtuales, que creo yo que en un futuro nos veremos de esa manera y nos facilitaría la vida para dirigirnos de un lado a otro. La situación es el violentar o el no plasmar en que se pueda, por una u otras razones, violentar cosas como el debido proceso al momento de audiencias virtuales, temas, audiencias de juzgamiento y situaciones así. Pero pese a aquello, en momentos de pandemia nos han facilitado la vida. Desde el punto de vista económico, creo que es un golpe generalizado para todas las profesiones. Pienso yo que en un futuro, si esto se acaba, el tema virtual nos va a ayudar muchísimo para, más que todo, nuestro tiempo de trasladarnos de un lugar a otro y varias situaciones. Que no se puede lo virtual dentro, a mi criterio, dentro de todos los procesos o materias legales, es un poco complejo porque hay audiencias que necesitas que la persona esté de manera personal frente a un juzgador, frente a un administrador de justicia, pero en particular pienso yo y creería yo de que estamos avanzando, las cosas están mejorando paulatinamente y eso. Esa es la parte de la pandemia, la preparación o actualización de conocimiento de la virtualidad. Pero la otra parte negativa que tiene es las audiencias. Ustedes, bueno, las manejan de una forma ya en los juzgados, en fin, y esa parte le puede perjudicar. Sí, lo económico, yo más o menos eso es lo que le preguntaba de fondo, porque muchas personas quieren seguir sus casos legales y no pueden por la parte económica. Abogado, una pregunta que quizás lo vamos a comprometer porque estamos llegando casi a la parte final. Sí. Hay abogados que quieren tomar, por acá le tengo el tema, datos. Hay casos que dice yo que ese caso no lo cojo porque ese caso es un poco fuerte y ahí trae esa persona ahí un grupo respetado entre comillas, cojo un caso más fácil. El riesgo de ustedes, los abogados, para tomar ciertos casos. Esa parte, ¿cuál es lo riesgoso de casos y casos en la parte legal de ustedes? Un ejemplo, una persona que viene matando a tantas personas, otra persona que está traficando y otro casito que es, entre comillas, ¿no? Es un divorcio. Le entiendo. Primeramente, yo creo que pasas de dos puntos, ¿no? Desde el punto de vista profesional y el punto de vista ético. Si me hace esa comparación, nos vamos a ir de extremo a extremo. ¿En qué sentido? Por ejemplo, yo con temas de divorcio no trabajo, pero trabaja el resto de mis compañeros, de los abogados, el resto del consorcio, de la firma, trabaja con cualquiera de esos casos. Específicamente dentro del punto de vista legal o de la abogacía, obviamente, al expresarse usted tanto como los médicos, tenemos varias particularidades o varias similitudes. Hay analogías con las que podemos hablar, ¿no? De que
Usted con el médico le duele un ojo, va al oftalmólogo y así, ¿no? Eso no podríamos ir, depende de la especialidad de cada jurista. No podríamos ir de caso de extremo a extremo, pero creo que sé lo que me quiere o me intenta decir. Si hablamos específicamente dentro de mi área, que es el área penal, el área de tránsito, o los procesos administrativos sancionadores que tienen o se derivan dentro de situaciones de bastante compromisos o situaciones delicadas, que es lo que usted creo que quiere decirme. Correcto. El riesgo que corre. El riesgo que le llama. Primeramente, creo que por principios y más que todo el ámbito profesional, a uno lo forman para defender un violador, para defender un asesino, aunque me manejo con el mismo criterio. Mientras no se demuestre lo contrario, siguen siendo presunciones. Pero sin embargo, a nosotros nos forman para aquello. Es una pregunta que no solo la hace usted, la hacen todas las personas. ¿Cómo defiendes a una persona que aparentemente ha violado, que aparentemente ha matado? Pues nosotros, y yo respondo a nosotros, o al menos a mí, considero me formaron para aquello, y es lo que hago. El riesgo siempre lo vas a tener, tanto de una parte u otra. Creo yo y considero que es cómo te manejes desde el punto de vista que hagas las cosas de la mejor forma posible. Al menos con tu cliente, considero que hagas las cosas de la mejor forma posible. De la parte contraria, obviamente ya me ha tocado asuntos en que te insultan, te dicen una cosa, te dicen otra, crees que tú eres el malo, pero es parte del trabajo de uno y una situación que la gente al final, pienso yo que uno debe terminar haciéndoles entender de que nosotros hacemos simplemente nuestro trabajo. Bueno, es una gran verdad. Los médicos tienen, yo saludo a mi hermano en Chile, al doctor Francisco Chila, que nos está viendo, a mi primo en Cuenca, al doctor Aldo Moreira. Los médicos tienen un juramento hipocrático. Me comprometo solamente a consagrar mi vida al servicio de la humanidad, la salud y la vida del enfermo. Serán las primeras de mis preocupaciones. ¿Cuál es el juramento de los señores abogados? Perdón, no le tuve buen... Los médicos tienen el juramento hipocrático, le decía mi querido abogado José Gabriel, y que ellos, sobre todo la vida del paciente, dan la vida por el paciente. ¿Y cuál es el juramento de los abogados? En la parte profesional. No hay un juramento específico, pero tenemos un decálogo que creo yo que desde el primer momento que ingresas a la universidad te lo hacen conocer, el llamado decálogo del abogado. Y como le dije, más que todo es un tema, al menos en mi concepto, es ético y es de principios. Y principios no solamente básicos o bases fundamentales, sino más que todo profesional. Correcto. Bueno, sí. Hay un decálogo de los abogados, por ahí lo he leído. Paso medio ratoncito de biblioteca a veces por rato. Abogado, estamos llegando a la parte final. Ha sido un gusto conversar con ustedes. De verdad que quedan muchos temas. Esta es una casa, una puerta abierta para ustedes, para incluso el bufet. A ver, cuéntenos o infórmenle a los televidentes dónde está su bufet de abogados, su oficina, el consorcio de abogados. Ceballos Abogados, muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Ceballos Abogados, pues es una compañía limitada, cuenta con varios abogados de diferentes especialidades. Se encuentra en los actuales momentos presidido por mí. Tenemos varias ramas del derecho con las que podemos ayudarlos. Está en la Ramos y Duarte y Real Tamarindo, frente a Banco Codesarrollo. Allí nos encontramos. Estamos a las órdenes en caso que usted desee para solucionar sus problemas, don Víctor. Correcto, bueno, yo los problemas los soluciono solo, pero tranquilo, abogado, algún día lo buscaré. Mira, ¿por qué lo soluciono? Porque yo no me meto en problemas. La gente se mete conmigo, yo no me meto en problemas, yo lo que hago nomás es, como Jesucristo, pon la otra mejilla. Dice. Bueno, abogado, para ir cerrando, nos dijo aquí a los televidentes de RTVZ4 en tertulia que usted quería o soñaba ser futbolista. ¿De qué equipo es hincha? Así es, así es. ¿De qué equipo es hincha, abogado? Amarillo, barcelonista. Bueno, yo no, me quedo sin palabras. Amigos televidentes, abogado, en la parte final del mensaje, el mensaje para los televidentes, los que nos siguen en las redes sociales,
y este programa queda aquí grabado y será visto en futuras generaciones, presente, en fin. ¿Cuál es su mensaje, mi querido abogado José Gabriel Ceballos Roldán? A No, propósito, no es familia del abogado Miguel Roldán. algo lejano, creo. Saludos para Miguelito, un abrazo también. Sí, sí, sí. Es mi amigo también, mi buen amigo. Claro. El En mensaje la por parte ahora es final, mi cuidarse. querido abogado. Creo que el mensaje por ahora es el mismo y el más repetido: cuidarse, cuidarnos y hacer conciencia de lo que está pasando. Eso creo que es el mensaje más claro y el que todos estamos dando en la actualidad. Bueno, gracias al abogado José Gabriel Ceballos Roldán, amigos televidentes, abogado, no pierda el camino, reiteramos, tendremos próximas invitaciones para usted para seguir conversando temas específicos ya, para tocar temas específicos, para en favor y en beneficio de los amigos televidentes y seguidores de Tertulia aquí en RTV Z4. Así que, amigos, esta fue la presentación del abogado José Gabriel Roldán, Ceballos Roldán. Para ustedes será hasta el próximo lunes. Quien les habla, Víctor Chila, en cámara y conducción del compañero ingeniero Santiago Andrade. Un abrazo, buenas noches. A cuidarse, por favor, que esto está fuerte, la pandemia. Hasta luego. Gracias, abogado.